¿Qué es la gestión de ventajas y por qué me preocupaba esta cuestión respecto a Xabi Alonso antes incluso de verle entrenar en el Real Madrid y ahora que lo estoy viendo en ello me sigue preocupando? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vídeo algo distinto, apoyado también en la pizarra táctica para hacer entender de manera algo más visual lo que quiero ir diciendo, pero un vídeo sobre todo sobre una reflexión que llevo un tiempo diciendo. Os voy a dejar aquí capturas de mi Twitter sobre esto, y es que llevo un tiempo hablando sobre la gestión de las ventajas y bueno, es básicamente lo que suena. Gestionar una ventaja especialmente corta es algo bastante difícil de gestionar para equipos que tienen jugadores muy concretos en ataque, y en particular para un entrenador que además de eso tiene un modelo de juego concreto y en base encima a la plantilla que tiene. Todo esto, lógicamente, ahora lo iré explicando. Antes de ir al caso concreto que nos ocupa ahora mismo del Real Madrid, para entenderlo, para explicarlo de mejor manera, voy a poner dos ejemplos para que se entienda. Dos ejemplos de dos delanteras que quizá nos hacen especial gracia porque lógicamente es un canal especialmente madridista, aunque sí que una de esas delanteras, de esos casos, os va a traer grandes recuerdos porque el ejemplo que os quiero poner se da en un partido de gratos recuerdos para el madridismo. Y el primer ejemplo que os quería poner era pues la MSN, Messi, Suárez y Neymar. Ya os decía que iba a ser una delantera que nos iba a hacer especial gracia. La otra, en cierto modo sí, por el partido al que me voy a referir. Pero, ¿qué pasa con la gestión de ventajas de estos tres jugadores? Pues que en esos 10-11 meses en los que logró esta delantera ser verdaderamente competitiva en cuanto al resto del equipo, no había mucha desventaja que gestionar. Ni desventaja ni ventaja. ¿Por qué? Porque las ventajas cortas con estos jugadores en ese periodo rara vez se daba. Casi siempre los partidos estaban más que nada solventados o a un tris de ser solventados. Batieron récords a nivel goleadores de manera individual, colectiva, e incluso también batieron récords de penaltis, de goles en fuera de juego, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaba? Que la intocabilidad de estos jugadores obligaba al entrenador a tener una gestión muy distinta del equipo. Estos jugadores en el minuto 89, 90, 92 los intentaban cambiar y se negaban o se cabreaban. Fíjate los minutos que estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera una brecha dentro del propio equipo. Tenías por un lado a estos tres y luego por el otro tenías que el entrenador podía gestionar a estos otros 7 jugadores. ¿Qué pasa? Que en un partido en el que quieras gestionar tanto ventajas como desventajas, si tú no puedes utilizar a estos tres y solo puedes intercambiar las posiciones de estos jugadores, ¿qué te queda? ¿Hacer cambio de lateral por lateral? ¿Hacer cambio de centrocampista por centrocampista? Lógicamente no es lo mismo los perfiles de los centrocampistas. Trasladado aquí en el Real Madrid, pues no es lo mismo tener aquí a Bellingham que tener a Ceballos, obviamente. O tener aquí a Mendy que tener a Fran García. Obviamente sí te puede dar un punto de cambio a nivel de resultado, pero el mayor cambio que te puede dar a nivel táctico es la posibilidad de cambiar realmente la estructura táctica del equipo. Pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2, a un 4-5-1, a un 5-4-1, a un 5-3-2. ¿Qué pasa? Que con estos jugadores, con Messi, Suárez, Neymar, ya estáis viendo que salta a la vista que evidentemente no te pega absolutamente nada ver aquí a Neymar o a Messi. O incluso a Suárez aquí y a Messi, o sea, no te pega. Es evidente. Entonces el entrenador se ve en una tesitura realmente difícil a la hora de poder gestionar su equipo. Pero como digo, en este caso tuvieron la, entre comillas, suerte de que no había mucho que gestionar. O sea, si estaban en desventaja, se pondrían en ventaja porque tenían a estos tres jugadores, y si estaban en ventaja, tenían con estos tres jugadores la posibilidad de aumentarla todavía más. Entonces, en este caso, al Barça no le terminó de afectar esa cuestión. A los que sí les afectaron de manera directa en un partido absolutamente clave de su historia y por fortuna de la nuestra, fue a la siguiente delantera. Muy similar, pero un equipo distinto, claro.
Y el equipo, como podéis observar, es el PSG. El PSG de Pochettino, y el partido al que me refiero, lógicamente, es la vuelta de la Champions League contra el Real Madrid, en la que en la ida ya nos habían ganado con gol de este jugador y con el penalti fallado por este. Y en ese inicio de partido, pues Mbappé nos estaba torturando, pero por fortuna le anularon 2 goles, por lo que no se podían aventajar todavía más en el marcador. Pero el PSG tenía ventaja en el marcador, claramente. ¿Qué pasaba? Que en ese momento Ancelotti, minuto 57 creo recordar, quita a Asensio, quita a Toni Kroos y mete a Rodrigo y a Camavinga. Es decir, el equipo se venía arriba. Venía con esa, encima jugando en el Bernabéu, pues se venían minutos en los que el equipo se venía arriba. ¿Qué sucedía? Que Pochettino no podía hacer cambios. Pero bueno, tal y como estaba en ese momento el partido, vale, se podía entender. Minuto 61, 4-5 minutos después de esos cambios, el Real Madrid marca el primer gol de Benzema. Y ahí absolutamente todos, no solo Pochettino, que ojo, Pochettino a nivel de lectura de un partido me parece uno de los mejores técnicos de los últimos años. A nivel de leer lo que está pasando en un partido y en base a eso ajustar, me parece uno de los mejores. Entonces, ¿cómo puede ser que todo el mundo viese que era evidente que alguno de estos tres tenía que saltar del equipo en ese momento para poder organizarlo de mejor manera y poder sostener las avalanchas que iban a sufrir por parte del Real Madrid en el Bernabéu en un partido de la Champions League, y Pochettino, un entrenador con tanta lectura de juego, no lo supiese ver? Bueno, fácilmente. No es que no lo supiese ver, es que no lo podía ejecutar. ¿Por qué? Pues porque tienes a 3 jugadores absolutamente intocables arriba, que en ese momento entiendo que este jugador era intocable por una cuestión de que era el que más goles hacía, era el que estaba teniendo un día absolutamente tremendo, y entre estos 2 jugadores, bueno, 2 de los mejores jugadores del mundo, era muy evidente cuál era el cambio, porque no solo tenía que hacer ese cambio para quitar, en este caso a Messi, para quitar a un jugador que no estaba haciéndolo bien, que ya tienes a 2 jugadores ofensivos, uno que te puede gestionar el balón desde aquí y este que te gestiona los espacios, es decir, que podía haber un equilibrio mayor si prescindías de este jugador y metías a otro. No solo era eso, sino que en el banquillo no había un cualquiera, en el banquillo estaba un tal Ángel Di María, que creo que lo conocemos algo, ¿no? Que era un jugador que te podría haber gestionado un 4-4-2 aquí perfectamente, podrías incluso haber bajado un poco mínimamente a Neymar, y era un jugador que además no solo te aportaba más en esta zona, sino que encima te seguía dando profundidad, te seguía dando conducción, era un jugador mucho más adecuado para ese momento del partido. Pero al tener jugadores intocables en ataque, el entrenador nuevamente no puede más que hacer cambios hombre por hombre. Aquí, un lateral por un lateral, un central por un central. ¿Quién va a quitar un central por un central para cambiar el signo de un partido? Nadie. Lo único que le quedó fue quitar a Paredes para meter a Gueye, que es un jugador algo más defensivo. Entonces, a Paredes puedes gestionar, puedes quitarlo y metías a Gueye. En el caso de estos 3, no lo podía hacer. De hecho, se comieron los 90 minutos. Y teniendo un jugador como Di María en el banquillo o incluso como Draxler, a nivel de lógica, de táctica, de entendimiento del partido, mucho mejor tener a un Di María que a un Messi y tener a un incluso Draxler que a un Neymar. Puede parecer una absoluta locura decir que vas a preferir tener a Draxler que a Neymar. Creo que os está hablando el mayor neymarista del planeta, o sea que imagínate lo que digo. Pero sí, porque hay a veces que tienes que gestionar la ventaja. Y gestionar la ventaja va directamente relacionado con los jugadores que tienes. Y como en este caso no podías moverlos, pues, ¿qué pasó? Que Real Madrid acabó remontando ese partido. Siempre me encargo de decir que en el fútbol no es todo 1+1, ¿vale? A lo mejor, efectivamente, Pochettino hace este cambio, incluso vete tú a saber, hace este cambio por Draxler y no quita a Danilo para meter a otro centrocampista y lo quita también por Mbappé, acaba defendiendo así el PSG, o incluso mete un central más, y el Madrid no solo mete 3-1, sino que mete 4-1. O sea, vete tú a saber. En el fútbol absolutamente nunca se sabe, ¿vale? Pero sí que a nivel de gestión y de inteligencia a la hora de mover el equipo, lo más lógico era meter a este jugador por este otro. Esta es una de las muestras de lo que significa
gestionar la ventaja. En base al equipo, en base a la plantilla, en base al marcador, en base a cómo está el resultado, en base al modelo de juego, en base a todo eso. Es muy importante tener que un entrenador tenga la capacidad para poder mover a su equipo a su antojo. Y cuando tienes a mucho jugador sobre el que no puedes decidir, pues tienes muy difícil gestionar ciertos partidos. Una vez entendidos los casos de PSG y Barcelona, aquí venimos con el caso concreto ahora mismo del Real Madrid. He puesto esta distribución porque más o menos yo creo que esta va a ser la elección de los 11 jugadores del Real Madrid. Como hemos dicho en otros vídeos, lógicamente la capacidad que tiene este equipo para ir cambiando y permutando de posiciones es tremenda. Puedes ver perfectamente a Bellingham más aquí en la media punta, a Güler aquí, Valverde cayendo a esta zona, estos formando en doble pivote, estos formando en doble pivote con este aquí, Mbappé y Vinicius gestionando esta permuta de manera ocasional. ¿Por qué no introducir una defensa de 5 con Valverde aquí de carrilero, estos aquí, en fin, sabemos que tenemos muchas opciones para ello. Pero ¿qué pasa? Que la clave de esta gestión de las ventajas en base a Xabi Alonso la estipulo desde el modelo de juego. El modelo de juego de Xabi Alonso es, lo estamos viendo, vivir aquí, tratar de tener al equipo lo más arriba posible. O sea, que la primera parte, especialmente, y ya no te digo si es en el Bernabéu, que el balón esté constantemente aquí. ¿Qué pasa? Que estos jugadores en esta primera parte, en estos 10 minutos de la segunda, han hecho un desgaste físico y mental muy fuerte. Y sin embargo el marcador, que es a lo que venía, es corto. El marcador es 2-1 a favor, es 1-0 a favor, es incluso un 2-0 que, bueno, quizá eso da para otro vídeo. Son marcadores cortos. ¿Qué sucede? Que aquí te encuentras en una especie de cruce de caminos, en el sentido de estos jugadores llevan dominando, entre comillas, todo el partido, pero el marcador es corto. Entonces, no solo estos jugadores ya están algo más cansados a nivel físico y mental, sino que el equipo rival puede creerse que han sobrevivido y que están metidos en el partido, porque es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay 3 maneras de gestionar ese marcador corto. Una, seguir intentando atacar, seguir intentando presionar arriba, seguir intentando meter el tercer gol. No fijarte en que te marquen el segundo, sino intentar meter el tercer gol en un 2-1, por ejemplo, que vayas a favor. Y ya no te digo en el Bernabéu, claro. ¿Qué sucede? Que evidentemente en el minuto 60, 60 y pico, estos jugadores ya no van a tener la misma presión que en el minuto 20. Especialmente estos 2 jugadores, ¿no? Pero este jugador tampoco va a estar como en el minuto 10, este jugador tampoco, en fin, ya digo, no es solo cansancio físico, sino cansancio mental. Estos jugadores han afrontado el partido de manera que en el minuto 40, 45, 50 ya pudiesen relajarse, porque ya iban ganando 3-0, 4-0, incluso podían ya empezar a meter gente desde el banquillo, en fin, toda esa serie de cosas. ¿Qué pasa? Que te encuentras con que sí has hecho ese derroche físico, ese derroche mental, pero el marcador no está ni mucho menos resuelto. Entonces, ¿cuál es la opción que tienes para seguir manteniendo aquí la presión arriba? La opción que tienes es introducir cambios. Tú introduces cambios, metes aquí a Franco por Güler, a Endrick por Mbappé y a Rodrigo por Vinicius y mantienes esa posibilidad de seguir teniendo aquí al equipo arriba. Incluso puedes meter aquí a Valverde, quitar a Carvajal y meter a Camavinga, es decir, seguir manteniendo al equipo aquí arriba. Incluso si quieres meter un Ceballos en lugar de un Camavinga, en fin, luego tienes muchas opciones para moverte. Pero ¿qué sucede? Que efectivamente estás quitando a Mbappé, estás quitando a Vinicius y bueno, en cierto modo estás quitando a Güler, pero Güler en este caso no es tan importante, no tiene esa vitola de intocable, podemos decir, pero sí que lo tiene especialmente Mbappé. De hecho, con Vinicius, yo creo que igual Xabi Alonso lo que no quiere es convertir a un jugador más en ataque intocable, porque te dificulta mucho a la hora de gestionar los partidos. Lo vimos en el caso del PSG anterior. Si tú solo tienes a un intocable, tú aquí puedes hacer la barrabasada que ha hecho incluso Xabi Alonso en un par de ocasiones, que es
quitar a Vinicius para meter a Fran García. Es decir, meter un doble lateral. ¿Por qué? Porque en este caso ya no te importa meter el tercer gol. Lo que te importa es no encajar el segundo. Pero como digo, una forma de afrontarlo es eso, tratar de marcar un tercer gol en base a seguir presionando, pero no vas a poder mantener la presión con estos jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Segunda opción, no bloque bajo, pero sí un bloque algo más medio, y lo que tratas es de mantener la posesión de balón. Tener una posesión algo más larga, ¿vale? Tratar de que le llegue aquí el balón a Militao y por mucho que esté aquí abierto Vinicius, no haga este cambio de juego y vuelva a verticalizar el juego, porque de esa manera sí van a llegar todos, tal, no sé qué, pero te van a montar el contragolpe. Te van a montar el contragolpe porque estos jugadores ya van a achicar menos, estos jugadores van a ir menos a la presión, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, si gestionas una posesión más en esta zona, empiezas a acumular pases. Oye, en esta tesitura puedes quitar a Güler para meter a Franco o a Brahim, ¿vale? Que te mantengan de nuevo esta capacidad para mantener el balón. Puedes incluso meter, ¿por qué no?, a Ceballos. Y si no quieres quitar a Valverde, porque es un poco, teniendo esta posibilidad de quitar a Carvajal para meter a Valverde lateral derecho, pues quitar a Valverde quizás sea un poco radical, pero bueno, puedes hacer esto y meter a Ceballos para gestionar un poco más la posesión. Pero ¿qué pasa? Que el Real Madrid no tiene ese espíritu de mantener la posesión. Más allá de este jugador que por perfil en el centro del campo es algo más eso, Valverde, a la que pueda, va a tirar para arriba. Bellingham, a la que pueda, va a tirar para arriba. Y ya no te digo cuando le cae a Vinicius o cuando Mbappé puede encontrar una situación de desmarque. Incluso Güler, que es el más centrocampista de todos estos, si tiene la opción de, con balón, poder filtrar pase a Mbappé, poder ser este punto agresivo, incluso él, a través del desmarque y ruptura, hacerlo, lo va a hacer. Si está muy bien estructurado el equipo, muy bien pensado, si está muy bien trabajado, oye, pues quizá puede quedarse más en este sector con balón y empezar a hacer pues lo que le demanda este partido, ¿no? Que es un poco dormirlo, y al mismo tiempo que lo duermes, el equipo rival trata de salir, y en esas salidas pues igual si puedes terminar de definir el partido y pasar del 2-1 al 3-1. La otra opción de gestionarlo es bloque bajo o muy bajo, más bien, y tratar de salir al contragolpe. ¿Qué sucede? Que lo estamos viendo, lo vimos en el Clásico y lo vemos contra la Real Sociedad. Contra la Real Sociedad es cierto que habían expulsado a Huijsen, por lo que el Real Madrid estaba con uno menos, pero este jugador es evidente que en el minuto 20 no está igual que en el minuto 70. Entonces, está cansado. Si este es el único que tiene capacidad para salir, porque en este caso Vinicius muchas veces ya no está ni en el campo. Entonces, si este es el único que te da esa capacidad para salir, no la vas a tener de la misma manera que en el minuto 20. Otra cosa muy distinta sería que en lugar de Mbappé, en este caso, únicamente porque ya te queda mucho espacio en esta zona, este jugador ya lleva 70 minutos de desmarques, metes a Endrick y aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque le puedes mandar un melonazo desde Courtois mismamente aquí a Endrick. Endrick llega aquí y bueno, puede verticalizar el juego, pero también puede coger, quedársela y decir, bueno, recordemos que este ya no está, y decir al equipo, subid. El equipo le da tiempo a subir de manera algo más organizada, lógicamente, y ahí ya sí puedes establecer una posesión de 30 segundos, 40, tal, lo que te dejen. Puede acabar el balón incluso en Courtois y volver a reorganizar el equipo. En fin, gestionar de esa mejor manera ese resultado y no terminar de caer en la ansiedad de que como veo espacios voy a aprovecharlos. No. Tienes que tener también esa pausa, pero al mismo tiempo tienes capacidad para salir. Porque tienes a este jugador fresco, incluso pues lo que está haciendo Xavi de meter fresco a Rodrigo, no tienes a Güler ya, pues metes a Franco, no tienes ya, bueno, en este caso porque ya había metido a Ceballos, ¿no? Pero puedes meter a Camavinga, es decir, le puedes refrescar el equipo de distintas maneras.
El problema de esa gestión de ventajas tan cortas es el no saber realmente si vas al ataque, si gestionas balón, si defiendes, no sabes a qué atenerte en ese caso. Por eso en muchas ocasiones en la Champions League vemos como en un partido de ida el resultado queda bastante decantado, es decir, queda con un 4-1 a favor de un equipo, y en la vuelta, que parecía que no iba a haber partido, vemos al otro equipo que es capaz de llegar a poder, no sé si remontar, pero sí quedarse cerca de estar en la sensación de poder remontar. ¿Por qué? Porque el fútbol es una cuestión enormemente mental, y no es lo mismo salir a tumba abierta sabiendo que da igual los goles que te marquen porque es que ya te han metido 4 en la ida. Lo único que te queda es atacar, y al equipo que ha ganado 4-1 en la vuelta, ¿qué dice? Dice, ¿cómo vamos al ataque, no? Supongo. ¿Vamos al ataque o defendemos este resultado? Si defendemos este resultado, pasamos de ronda. Pero es que defendiendo este resultado no es como ganamos 4-1 el anterior. Entonces, en ese ¿qué hago en este partido? El que lo tiene muy claro es el que va a tumba abierta. Y por eso se dan esta serie de circunstancias. ¿Qué pasa? Que si el Real Madrid va ganando 2-1, con ese derroche físico de 55-60 minutos, el equipo rival se lo empieza a creer que te puede ganar, tú no tienes capacidad para cambiar mucho desde el banquillo porque este es intocable, el cambio que hagas por en realidad vas a salir perdiendo, porque en los minutos finales hemos visto como Vinicius es bastante torturador respecto al equipo contrario, y no hay un equipo y no hay un jugador en el mundo que desde el plano individual sea más capaz de sostener a un equipo en esta inferioridad de pensamiento, quiero decir, en esta gestión defensiva mediante un balón aquí y darle oxígeno al equipo. Lo hemos visto constantemente en la Champions que hemos ganado con el Real Madrid. Muchas veces Vinicius era la vía de escape del Real Madrid en este tipo de situaciones. Sí, tienes la opción de gestionar por aquí, por el centro del campo, que si Güler, que si no Güler, que si Valverde, que si Tchouaméni, obviamente, Brahim, Franco, si está bien Ceballos, si está bien también Camavinga. Tienes opciones, pero salvo este jugador, no tienen mucha intención de gestionar el balón, tienen más intención de ir al ataque. Ir al ataque en esos momentos en los que el rival se te ha venido arriba puede ser difícil, y es lo que estamos viendo que al Real Madrid le cuesta. Al Real Madrid de Xabi Alonso le está costando. Y no solo al Real Madrid de Xabi Alonso, ya digo, esto es bastante habitual. Por eso no le hace gracia a los entrenadores tener a mucho jugador intocable en ataque. Porque si de esta manera tú tienes únicamente a un jugador intocable en ataque, el resto puedes ir gestionando, puedes ir metiendo un 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1, pero este es el intocable. Pero si también tienes a este intocable, no puedes hacer el 5-4-1 porque Vinicius no te va a venir aquí. No puedes hacer el 4-5-1 porque Vinicius no te va a venir aquí. En fin, toda esta serie de cosas que puede ser en parte lo que se puede entender que Xabi Alonso está queriendo hacer con Vinicius, y es no convertirlo en intocable para poder gestionar esas opciones que, como metas a otro más, ya se te complica mucho, como se le ha complicado a Pochettino, como en su momento se le complicó a Luis Enrique cuando la MSN no tenía ya ese punto de rendimiento que había tenido en los meses previos, y como no se le complicó nunca al Real Madrid con la BBC porque Bale muchos partidos estaba lesionado y Benzema en el minuto 60 le quitaban y no rechistaba. Benzema, hasta que se fue Cristiano y se estableció a nivel ya físico como un jugador capaz de aguantar y aguantar y aguantar partido tras partido, Benzema en el minuto 60 es que se iba. Aparte de que también tenía sus problemas físicos, en el minuto 60 Benzema se iba. Entonces eso le daba la opción de meter a un Lucas Vázquez, a un Asensio, a un Isco, a ese tipo de jugadores que encima los metías en dinámica. Y esto es lo que el Real Madrid, por centro del campo, características del centro del campo y de la delantera, incluso en base al modelo de juego de Xabi Alonso, se le complican los partidos que van ganando por la mínima, porque no terminas de saber qué te toca hacer y qué puedes hacer. Más que qué toca hacer, qué puedes hacer. Porque
igual a Xabi Alonso quiere seguir presionando arriba, pero no va a poder presionar arriba si no hace cambios desde el banquillo y no va, entre comillas, a poder hacer cambios desde el banquillo porque significa quitar a Mbappé, Vinicius y es algo que se le va a complicar. Y nada más, esta es la reflexión, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, claro.